¿Cómo están mis queridos estudiantes? En esta oportunidad hablaremos sobre los números racionales. ¿Qué son los números racionales? ¿Dónde los vamos a utilizar? ¿Qué tan importantes son? Entonces vamos a empezar. Muy bien, entonces comencemos. Diagrama de los conjuntos numéricos. Muy bien. Es importante saber cómo son los números, cuáles son su extensión y cómo se pueden representar todos los números que conocemos. En realidad estos números están divididos de diferente forma. Vemos el cuadro siguiente acá. ¿Ves acá los símbolos que justamente está representado en cada círculo? Tienen un nombre específico y cada uno de estos representan a números. En realidad quizás ya tengas noción o te recordarás de algo. Estos símbolos son muy importantes para que tú reconozcas cada uno de los números que contienen y cómo lo tenemos que ubicar representado por estos símbolos, ¿no? A ver, fijémonos primeramente acá en este simbolito, en este caso N, que es el color verdecito, que justamente está ahí dentro de, de esta circunferencia, justamente, ¿qué vendría a ser N? N vendría a ser los números naturales. Esos números naturales justamente ya los conoces. Ese es justamente lo que ya utilizas diariamente y lo que más o menos tienes ya algo básico, ¿no? ¿Cómo serían los números naturales? Vamos a ver en realidad que acá ponemos un ejemplito de cómo serían estos números naturales. A ver, veamos acá. N está representado por los números naturales, ¿sí o no? ¿Cuáles serían esos? Acuérdate. A ver, son el 1, el 2, 3, 4, 5 y etcétera, ¿no? Hasta el infinito, ¿sí o no? Positivo. Todos estos son los números naturales, ¿sí o no? De color verdecito. Ese representa N. Y más allácito, azuladito, que está de color anaranjadito, ¿qué sería? Es el Z. ¿Qué vendría a ser Z? Z vendría a ser los números, a ver, tú lo sabes, los números enteros, ¿sí o no? Esos números enteros también representados por números. ¿Cuáles serían esos números enteros? A ver, acuérdate, representado por la Z. Estos números enteros justamente son los siguientes. Son el 1, el 2, el 3 y así infinitamente hasta el infinito positivo. Pero aparte de los números positivos, también incluimos al cero dentro de los números enteros. Y también dentro del cero también están los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente hasta el infinito negativo. Esos son los números enteros, ¿sí o no? Justamente. Entonces, los números enteros también está representado por los números naturales, ¿sí o no? Porque también tienen números positivos, ¿sí o no? Y más afuera están los que representan a Q, ¿sí o no? Q, justamente Q incluye tanto a los números naturales y a los números enteros, ¿sí o no? Y ese Q, justamente vamos a hablar ahorita, que serían los números racionales. Esos números racionales que justamente vamos a conocer ahora, ¿sí o no? Justamente. Entonces los números racionales incluyen a los naturales como los enteros. Y si ves más afuera, están de color lila este simbolito de la I, justamente, no sé si lo conoces, pero este simbolito representa a los números irracionales, ¿ya? Muy bien. Entonces, más allácito está todo, mira, todo de color celeste está englobando a todos los números que están acá, tanto a los naturales, a los enteros, a los racionales y a los irracionales. Vendría a ser los números reales. Los números reales engloba todo eso. Representa todo lo que está dentro de la parte de celeste, ¿sí o no? Y más afuera de color blanco están los complejos, que justamente también son otro tipo de números. En este caso los complejos ya luego hablaremos en una oportunidad dada, pero justamente separa de todo esto, no tanto de los reales. Muy bien. Entonces ya hemos visto un poco de lo que es representado todos los números en su representación de conjuntos y cómo lo podemos, digamos, eh, representar. Muy bien, vamos al siguiente. Vamos a hablar ahora de los números racionales. A ver, si tú ves, observas bien,
está el símbolo Q. O sea, los números racionales se representan por este símbolo de Q. ¿Y por qué le ponen Q? Porque justamente esta Q es la letra inicial en inglés que significa quotient, que significa cociente, ¿no? El símbolo justamente Q es respecto a la letra inicial en inglés de la palabra quotient, que es cociente, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué son los números racionales? Eso tenemos que nosotros estudiar ahora, ¿sí o no? Los números racionales son todos aquellos números que tienen la forma a sobre b con a y b, que son números enteros, y b distinto de ceros. ¿Qué significa? Que los números racionales en realidad son aquellos que son en general las fracciones. Todas las fracciones que tú ves son los números racionales. Y una fracción es el cociente de dos números enteros. Eso es lo que tienes que acordarte. Números racionales son las fracciones, ¿no? Justamente estas fracciones, justamente es la división de dos números. Eso en general debes tú recordar siempre y también saberlo, ¿no? Muy bien. Pero acá hay algo importante que tú tienes que saber. Mira, acá dice que b tiene que ser diferente de cero, ¿no? ¿Por qué lo dice? Porque justamente, veamos a ver un ejemplo. A ver, suponiendo, si yo tengo acá un valor, a ver, 5 medios. Este 5 medios es una fracción, ¿sí o no? Entonces, esta fracción justamente pertenece a ¿qué? A los números racionales, ¿sí o no? Puedo también escribir un valor así, como puedo poner 3 medios. Y 3 medios también es una fracción. Y esta fracción pertenece a los números racionales, ¿sí o no? Entonces, todas las fracciones son números racionales, ¿sí o no? Entonces, y cuando decía que b debe ser distinto de 0, significa que el denominador justamente debe ser diferente de 0. ¿Qué significa eso? Si yo pondría, suponiendo, 2 a la 0, ¿qué sucede ahí? Si tú divides 2 entre 0, ¿el resultado que te va a dar? Acá no existe, hay un error. No va a existir. Es un valor que no se da. Entonces, eso tienes que darte cuenta. Jamás de los jamases el denominador debe ser 0. ¿Por qué? Porque al dividir un número en el numerador dividido entre 0, justamente no te va a salir un valor ni existente, va a salirte error. ¿Ya? Entonces, compruébalo. Puede haber otro ejemplo si tú deseas. Mira, si puedes poner acá 7 sobre 0, obviamente también va a salirte error, un error. Entonces, obviamente tienes que darte cuenta, ¿no? Que todo número donde en el denominador sea 0, no existe ese valor, ¿no? No se da. Muy bien. Eso aclarando en general de lo que viene a ser eso, ¿no? Esa aclaración que te pone ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, resumiendo, todos los números racionales son fracciones, ¿no? Muy bien. En sus distintas formas deben serlo. Muy bien. ¿Qué dice ahí? No todos los números racionales se presentan escritos en una fracción. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces los números racionales debían estar representados por una fracción, escritos, ¿sí o no? Pero va a pasar que no siempre van a ser directamente escritos como fracción, ¿no? Pueden estar representados de otra manera, pero, pero no siempre necesariamente debe estar como fracción. Entonces, a esos números que, que no son escritos directamente con fracción, se les llama, a ver, vamos a ver cómo se llaman esos números. Se le llaman, a ver, los decimales. Entonces, los decimales son aquellos, es aquella representación de los números racionales, obviamente. Entonces, mayormente, la mayoría de decimales que nosotros conocemos, porque justamente los números decimales nacen de una fracción, porque si tú divides una fracción y ese resultado al dividir te sale un número decimal, entonces ese decimal debe ser también un número racional, ¿no? Expresado en otra manera, pero también es un número racional, ¿no? Entonces los números decimales lo vamos a clasificar de la siguiente manera. Finitos. A ver, ¿qué entiendes por finitos? Finitos, ¿qué dice? Tiene un número determinado de decimales. Significa que tienen un fin.
O sea, estos números decimales tienen un fin. Por decir, a ver, yo te coloco acá a mi ladito un ejemplo de decimal finito. A ver, a ver, puede ser acá, vamos a poner 2,1, ¿no? Este es un decimal finito, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la parte que está acá, que se llama, esta es la parte decimal, acuérdate, decimal, y esta es la parte entera, acuérdate, justamente la parte decimal tiene un fin porque termina en 1, ¿no? Obviamente, entonces a eso se llama decimal finito. Podemos poner otros ejemplos si tú deseas. Mira, por decir, a ver, menos 3 es 50, ¿sí o no? Sobre 50. ¿A qué equivale eso? Mira, sería su valor 0,06. Y justamente el resultado de dividir menos 3 sobre 50 me sale 0,06. Y justamente este es un decimal finito porque ter termina en los centésimas, ¿sí o no? Entonces 0,06 centésimas, ¿sí o no? Entonces a eso llamamos decimal finito, ¿no? Entonces otro ejemplo, si tú deseas poner acá, vamos a hacerlo. Podemos poner ahí 4 quintos. A ver, ¿cuánto es 4 quintos? 0,8. Y justamente este es un decimal finito. Decimal finito porque tiene fin, ¿no? Muy bien. Y así sucesivamente tú puedes poner varios ejemplos y así, y conocer un poco lo que son decimales finitos, ¿no? Muy bien. Veamos otro punto. ¿Qué son infinitos periódicos? A ver, infinitos periódicos en este caso cambian, ¿no? Ya no son finitos, sino infinitos significa que no tiene fin, ¿no? ¿Qué dice? Tiene un periodo inmediatamente después de la coma, ¿no? Vamos a hablar ahora del periodo, o sea, ¿qué son infinitos periódicos? A ver, por decir, a ver, cuando hablamos de periodo te voy a explicar de la siguiente manera con un ejemplo. A ver, si te colocas 13 tercios, ¿no? 13 tercios. A ver, 13 tercios. Ese valor, ¿cuánto sería? 13 tercios. A ver, sería 4,33333, mira, infinitamente. Entonces, mira, indica que acá la parte decimal que está representado por 3, mira, se está repitiendo infinitamente. Entonces, ¿cómo lo expresamos? A eso llamamos la parte de infinitos periódicos, donde esta parte que está repitiéndose es la que justamente no tiene fin. Y se expresa de otra manera también. Para que lo puedas expresar de forma abreviada sería 4,3 con su parte periódica. Lo que lleva arriba es la parte de como un sombrerito. Entonces, cuando lleva ese sombrerito se le conoce como parte periódica. Y eso me indica que este número 3 se va a repetir infinitamente, ¿no? A eso llamamos decimales infinitos periódicos. Por decir, otro ejemplo, 7 tercios. Ese valor, si tú lo divides, te va a salir justamente 2,333 también, infinitamente. Y eso se expresa como 2,3 periódico, ¿sí o no? Porque en este caso, la parte decimal, que es el 3, se va a repetir también infinitamente, ¿no? Eso llamamos decimales infinitos periódicos, ¿sí o no? Y así tú puedes poner otro ejemplo, 18 onceavos. 18 onceavos vendría a ser 1,6, no, 1,63, 63, 63, infinitamente. Y eso se expresa como un valor de 1,63 periódico, ¿no? En este caso periódico puro, se lo conoce. Muy bien, a eso llamamos infinitos periódicos. Y luego que vamos acá a ver infinitos semiperiódicos. Se le conoce como infinitos periódicos mixtos, ¿ya? ¿Qué viene a hacer? Dice, antes del periodo tienen otros números. ¿Cómo lo expresamos? Mediante un ejemplo. Miren, eh, nace así, mira, menos 1, menos 1,1666666. ¿Qué observas ahí? Observas que en la parte decimal el 6 se está repitiendo infinitamente, ¿sí o no? Pero también hay otra parte decimal que no se repite, que es el 1. Entonces a eso llamamos infinitos semiperiódicos o también infinitos periódicos mixtos, ¿sí o no? Porque hay una parte decimal periódica y una parte decimal no periódica. ¿Y esto cómo se lo puede abreviar? Sería así, menos 1,16.
le vamos a poner sombrerito, en este caso la parte periódica que se repite, ¿no? Justamente, ¿no? A eso, de esa manera se le va a representar. Podemos poner otro ejemplo si tú deseas, puede ser así, 3,021, 21, 21 y así sucesivamente, ¿no? Si observas acá, en el decimal, el 21 se repite varias veces. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Poniéndole 3,021 y su parte periódica, ¿no? En este caso le estamos poniendo a la parte que se repite, al 21, en este caso, el sombrerito, porque eso me indica que se va a repetir infinitamente, ¿no? Entonces, a eso llamamos infinitos semiperiódicos o periódicos mixtos, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora a los infinitos no periódicos. Estos infinitos no periódicos se los pone ahí como dice, no son racionales, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso hay ciertos números infinitos o números decimales infinitos no periódicos que no vendrían a ser racionales, o sea, no pertenecen a ese grupo. ¿Y cuáles son ellos? A ver, porque yo te dije acá que todos los números decimales son racionales, pero hay un grupo que no son, hay un grupo de números decimales que no son racionales. ¿Cuáles serían? Vienen a ser todas las raíces inexactas, todas las raíces inexactas. Por decir, un ejemplo, raíz de 3. Esta raíz de 3 viene a ser raíz de 3. Si tú le sacas su raíz, te va a salir un número decimal. Más o menos sería su resultado 1,7320, 50 y sigue repitiendo diferentes números. Va a variar números diferentes, en donde no tiene un fin, pero va a variar. Entonces, en este caso, este número o esta expresión en decimales justamente no representa o no pertenece al conjunto de los racionales, porque en este caso no se puede expresar como fracción, ¿no? No se puede. Entonces, a eso llamamos infinitos no periódicos que no pertenecen a los racionales. Otro, el pi. Este valor de pi tampoco pertenece al grupo de los números racionales. ¿Por qué? Porque pi, si tú sabes, su valor es 3,14, 15... 9 y así varía los números infinitamente. Entonces, esta expresión en decimal tampoco se le puede representar como fracción. Entonces, no pertenece a los números racionales. Y también el epsilon, que sería el valor de 2,7188281 y así sucesivamente vemos también que este no pertenece a los racionales. Muy bien. Ya hemos visto un poco de los decimales y su clasificación. Entonces vamos ahora a otra parte. ¿Ya? Muy bien. Esta parte creo que ya lo entendiste. Cada uno de la clasificación. Entonces vamos a la siguiente parte. Vamos ahora a conocer y cómo transformar decimales a fracción. Esto que debe quedarte claro porque es muy importante para que tú puedas hacer tus operaciones, hacer tus sumas, multiplicaciones en general, utilizando los decimales y lo tienes que convertir a fracción, ¿no? Eso es importante. Vamos ahora a ver eso, ¿ya? Muy bien. Primero, vamos a convertir un decimal finito a fracción. Ya está. Ya tú ya sabes que es un decimal finito, ¿sí o no? Que tiene un fin. Y lo vamos a expresar a fracción. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo sería? A ver, veamos. ¿De qué trata este decimal finito y cómo lo vamos a convertir a fracción? A ver, dice. Las reglas son las siguientes. Miren. En el numerador se debe escribir el número sin la coma, ¿ya? Y en el denominador va escrito una potencia de 10. La cantidad de ceros de la potencia dependerá de cuántos decimales tenga el número que queremos transformar. Muy bien. Si más o menos así, dado la definición, no lo has entendido, vamos a ejemplos. Y vamos a expresarlo así, para que lo entiendas mucho mejor. En los ejemplos creo que se entiende más que en la parte teórica, ¿no? Muy bien. Veamos a ver qué nos va a decir eso. A ver, ¿cómo vamos a expresar un número decimal finito a fracción? Por decir, si te dan así, yo te voy a poner con ejemplo. A ver, no te preocupes, ¿ya? 0,5. Ya está. Tienes un decimal finito. ¿Cómo lo expresas a fracción? Para aquellos que ya saben, muy bien. Pero aquellos que aún no se acuerdan o no lo pueden hacer,
Muy bien, vamos a hacerlo. ¿Qué haces? ¿Qué dice? En el numerador se debe escribir el número sin la coma. O sea, todo lo que tengo acá expresado, vamos a borrar la comita imaginariamente. ¿Y qué me va a quedar? El 0 y el 5, pero necesariamente el 0 no se debe colocar. Entonces vamos a colocar solamente el 5, ¿ves? Ya está. Eso vamos a poner en el numerador. Y en el denominador, ¿qué vamos a colocar? Ahí leamos. Va a ser expresado como potencia de 10. La cantidad de ceros de la potencia dependerá de cuántos decimales tenga el número que queremos transformar. O sea, va a estar expresado siempre en potencia de 10. O sea, siempre va a estar la unidad, sí, la unidad siempre vas a colocar, pero vas a colocar también al lado de la unidad ceros. ¿Pero cuántos ceros? Los ceros va a depender mucho de la cantidad de decimales que tienes, ¿no? La parte decimal, estoy hablando. Entonces acá yo observo que justamente solo tengo una parte decimal, entonces vendría a ver, solo sería un 0. Solo iría un 0, sería 5 décimos. Ya está, ¿ves? Está fácil. Vamos a otro ejemplo. A ver, eh, 0,3. A ver si ya lo entendiste. ¿Qué debo hacer? Coloco todo, en el numerador coloco todo el número sin la coma, o sea, sería solamente 3. Y en el denominador voy a colocar la unidad siempre y ceros. Pero ¿cuántos ceros? Depende mucho de la cantidad de decimales que tenga. Solo tengo uno, por lo tanto, un cerito. Ya está, 3 décimos. Punto final. Nada más, ¿ves? Veamos otro. A ver, más interesante, a veces da 1,2. A ver, ¿cómo sería acá? Mira, 1,2. Hemos dicho, la regla dice que en el numerador coloco todo el número sin la coma, o sea, sería 12, ¿no? Porque yo borro la coma imaginaria y me quedaría el 1 y el 2, entonces sería 12. Y abajo, ¿qué vamos a poner? Siempre la unidad, y ahora colocamos ceritos, pero ¿cuántos ceritos? Observa, ¿cuántos decimales tienes? Solo uno, sería solamente, es el 12, ¿sí o no? Que representa un decimal. Entonces sería solamente 10, ¿no? Un cerito. Y esa sería la expresión de este número decimal expresado en fracción. Muy bien. Si tú deseas, lo puedes simplificar. Pero estamos aclarando que esta es la forma de expresar un número decimal finito a fracción. Si es necesario descomponer, simplificar, lo debes hacer. Ya, eso de simplificar, luego ya veremos cómo debemos hacerlo. Pero por ahora solo vamos a llegar a esta parte, ¿ya? Explicando lo que es un decimal finito a fracción, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. A ver, 3,14. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué debes colocar en la parte del numerador? 314. ¿Ves? Ya lo sabes, ya ves de frente. ¿Y qué debemos colocar abajo en el denominador? La unidad. ¿Y cuántos ceros? A ver, ¿cuántos? Dos. Muy bien, porque tengo acá justamente, tengo el 1 y el 4. Justamente son dos cifras decimales. Entonces significa que yo debo colocar dos ceritos, 1 y 2. Ya está. Así de fácil. ¿Ves? No te compliques la vida. ¿Ves? Vamos ahora a otro ejemplo. ¿Más quieres? Más ejemplos. Mira, 0,28. A ver, hazlo tú. A ver, ponemos 28. Y abajo colocamos, a ver, rápidamente. 1 y 2 ceros. Ya está. Así, ¿ves? Así de frente. Vamos uno más. 0,002. A ver, ¿cómo sería expresado en fracción? A ver, ponemos arriba el numerador 2, ¿sí o no? ¿Ves? Y abajo colocamos siempre la unidad. ¿Y cuántos ceros ahora? ¿Cuántas cifras tiene este decimal? 1, 2, 3. O sea, 3 ceros. 1, 2, 3. Ya está. Y ese sería su valor en fracción. ¿Ves? ¿Te quedó claro? Muy bien. Vamos ahora. Ya aprendiste entonces, ¿no? Ahora entonces, puedes repetir el video o la parte que no te quedó claro para que puedas guiarte de ahí. Muy bien, vamos al siguiente punto. Muy bien. Ahora vamos a aprender a hablar de los decimales periódicos puros a fracción. A ver, ¿qué dice la teoría? A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a convertir un decimal periódico puro a fracción? En el numerador dice, vamos a hacer lo siguiente. La diferencia entre el número completo sin la coma y el anteperiodo, ¿no? Y en el denominador, tantos nueves como cifras periódicas. A ver, muy bien. Ponemos ejemplos, porque los ejemplos ahí justamente te queda más claro, si o no, la idea, ¿no? Y el concepto de esto. Vamos a ver. Por decir, a ver,
un decimal periódico puro, sería así, 0,1 con sombrerito, ¿no? Ya te he dicho que esta parte cuando lleva el sombrerito es parte periódica, o sea que el 1 se va a repetir infinitamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar a fracción? De la siguiente manera, en el numerador vamos a colocar todo el número, o sea, la diferencia de la parte, la diferencia de todo el número menos el antiperiodo, o sea, en este caso vamos a ponerle ahí, restarle, en este caso, el 1 y le resto la parte entera, 0, ¿ya? Otra vez, a ver, el 1, que es la parte del, en este caso del número, justamente todo el número sin la coma, o sea, sería sin la coma sería 1 y le resto la parte no periódica, en este caso la parte entera, 0. Y abajo colocamos 9, tantos 9 como parte periódica tengo. Entonces solo tengo una parte periódica, sería solo un 9. Si resto sería un noveno, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a colocar ahí eso. A ver, otro ejemplo. A ver, suponiendo, si te dan 0,08, todo esto periódico puro. ¿Cómo lo expresamos a fracción? Todo el número que está ahí, sin la coma, sería 8. Le resto la parte entera, menos 0. Y abajo colocamos tantos 9 como parte periódica tengo. Entonces acá solo tengo dos decimales, o sea, dos decimales en periódicas. Sería entonces 2 9. ¿Ya? Eso justamente debe ser. Y podemos seguir restando, sería 8 sobre 99. ¿No? Está fácil. A ver, algo más difícil. A ver, suponiendo, si te dan 2,98 periódico. A ver, ¿cómo lo expresas? Vamos a poner todo el número sin la comita, o sea, sería 298. Le vamos a restar la parte entera, que sería 2. Y abajo colocamos tantos 9 como parte periódica tengo. ¿Cuántos son? 2. Entonces sería 2 9. Muy bien, ahora tengo que restar. 298 menos 2 sería 296 sobre 99. Ya está. Esa sería la expresión de esta fracción, ¿no? Que la hemos llevado. Ahora vamos a ver más ejemplos. A ver, para que te quede más claro. 45,3 perico puro. A ver, ¿qué debo hacer? A ver, ¿qué debo hacer? Colocar todo el número sin la coma, sería 453. ¿Y qué le resto? La parte entera, o sea, sería 45. Muy bien. ¿Y abajo qué coloco? ¿Cuántos 9 debo colocar? A ver. Exacto, solo uno. ¿Por qué? Porque solo tengo una parte periódica, o sea, un decimal, acá el 3, ¿sí o no? Y acá debo restar para que se finalice y expresado en fracción. Y ese restado sería ¿cuánto? A ver, 408 sobre 9. A ver, muy bien. Y así sucesivamente tú puedes seguir representando números decimales periódicos puros a fracción. Acuérdate bien cómo debes tú convertir esto. Acuérdate, ¿ya? Te dejo acá uno para que tú lo hayas. 0,157 todo. No, 153 periódico puro. Sería así. 153 menos 0, en este caso la parte entera. Bueno, si cuando ya ves que es 0, obviamente ya no necesitas restar, solo colocar el número. Pero lo estoy haciendo para que te des cuenta mejor, ¿ya? En este caso, ¿cuántas cifras tiene la parte periódica? 3. Entonces sería 3 9. 1, 2, 3, ya está. Y si resta sería 153 sobre 999. Ya está. Y esa sería la parte final, ¿no? ¿Cómo lo expresas? Ahora vamos al siguiente. Muy bien, decimal periódico mixto a fracción. Muy bien, vamos ahora a ver esto. ¿Qué dice la teoría? ¿Cómo debemos convertir un decimal periódico mixto a fracción? A ver, en el numerador vamos a restar, o sea, la diferencia, vamos a restar entre el número completo sin considerar la coma y el número formado por todas las cifras que anteceden al periodo. Ya está. Y en el denominador, tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Muy bien. Vamos a poner así. A ver, en el ejemplo. A ver, vamos a ver ejemplos, porque en este caso tú más o menos aprendes más con los ejemplos, ¿no? A ver, ponemos uno. A ver, 1,027 y va a estar solamente ahí la parte de periodo, ¿no? Vas a observar que en este número decimal
está la parte entera, tenemos una parte periódica, justamente el 2 y el 7 está con el sombrerito, y hay una parte decimal que no tiene sombrerito, o sea, no tiene la parte periódica. A eso llamamos decimal periódico mixto, ¿sí o no? Porque en la parte decimal hay tanto hay cifras que pueden tener periodos como también no pueden tener periodos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a convertir a fracción? A ver, ¿qué dice? Vamos a coger todo el número sin la coma. Todo el número, ¿cuál sería? 1027. ¿Y qué le vamos a restar? Le vamos a restar tanto la parte entera y la parte no periódica. O sea, si tú borras con tu dedito la parte periódica, que es el 2 y el 7, ¿qué te queda? El 1 y el 0, o sea, sería 10. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Y abajo qué vas a colocar? Tantos 9 como parte periódica tengo. Entonces, ¿cuántas cifras tengo en la parte periódica? 2, o sea, ya 2 9 y tantos ceros como parte no periódica tengo. O sea, solamente hay una cifra que representa el 0. Sería un 0. Ya está, muy bien. Vamos a restar. 1027 menos 10 sería 1017. Y obviamente dividido entre 990. Correcto, muy bien. A ver, vamos a otro ejemplo a ver si no te quedó claro aún. A ver, 3,554 con 3,549 periódico. Muy bien, acá, si te observas, en la parte decimal hay una parte periódica y una parte no periódica, ¿no? Entonces vamos a expresarlo a fracción, como dice la regla. ¿Qué dice? A ver, colocamos todo el número, sin la comita, que sería 3549. ¿Qué debo hacer? Le debo restar la parte no periódica y también con la parte entera, todo. O sea, en este caso, si yo descarto la parte periódica, que es el 9, ¿qué me va a quedar? 354, ¿no? Todo eso, ¿sí o no? Y abajo, ¿qué debo colocar? Primeramente, tantos 9 como parte periódica. En este caso, solo hay una cifra, por lo tanto sería un 9. ¿Y cuántas cifras no periódicas? Son dos, ¿no? El 5 y el 4. Entonces le correspondería dos ceros, 900. Ahora debo restar 3549 menos 354. Si es un cálculo matemático, te daría 3195. Y abajo pones 900, no cambia, ya está expresado en fracción. Ahora, tú te preguntarás, pero profesor, ¿se puede todavía simplificar? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Si es simplificable o se puede reducir, lo puedes hacer. Pero ya te he dicho que acá yo me voy a todavía estancar o voy a poner el resultado de esta manera porque no hemos llegado todavía a lo que es simplificación, todo eso. En este caso estamos solamente haciendo la demostración cómo conviertes un decimal a fracción, ¿ya? Y es la mejor manera como tú debes acordarte y aprender, ¿ya? Luego ya verás en el transcurso de los temas que vamos avanzando, ya vas a aprender más o menos lo demás, ¿no? Muy bien, vamos a otro ejemplo, a ver, 0,17, a ver, 0,1732 periódico, a ver, en la parte de mi decimal observo que hay una parte periódica que es 32 y una parte no periódica que es 17. Entonces me pide expresarlo como fracción. Entonces, ¿cómo debe ser? A ver, dime, ¿cómo sería? Coloco todo el número sin la coma y si yo borro la comita, ¿qué me va a quedar? 1732, ¿sí o no? ¿Qué le resto? La parte no periódica y la parte entera. En este caso, ¿qué te va a quedar? Si tú observas, vas a ver que solo te queda el 17, ¿sí o no? Ya, muy bien. ¿Y abajo qué colocas? Tantos 9 como parte periódica. Entonces, en este caso, tengo que en la parte periódica son dos cifras, el 3 y el 2. Por lo tanto, pongo dos 9. ¿Y cuántos ceros debo colocar? Dependiendo también de las cifras no periódicas. En este caso, solamente también son dos, 1 y el 7. Sería dos ceros, ya está. Entonces, ahora sí, restemos. 1732 menos 17. 1715, muy bien. Y ahora abajo colocamos 9900. Bueno, ese cada valor que ya debemos saber
puesto, ¿no? Muy bien. Y ese es el valor justamente expresado en fracción de un decimal periódico mixto, ¿no? Muy bien, ¿lo aprendiste? Repásalo. Muy bien, vamos al siguiente. Vamos ahora a ver, ya hemos aprendido ya a poder convertir números decimales a fracciones. Ahora vamos a ver las clasificaciones de las fracciones. En este caso he puesto 3 puntos muy importantes dentro de la clasificación. Los que más vamos a utilizar, obviamente, y tenemos que ustedes conocer un poco de eso. ¿Cuál sería? Acá tenemos 3 tipos de clasificación. Las fracciones propias. Muy bien. Primero vamos ahí. ¿Qué son fracciones propias? Son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, son menores que la unidad. ¿Eso qué quiere decir? Que una fracción propia siempre, siempre, si tú observas una fracción propia, ¿cómo lo vas a identificar? Donde el numerador es menor que el denominador, o sea, la cifra o el número que está en el numerador debe ser siempre menor que la cifra que está en el denominador, ¿correcto? Eso debes acordarte. Y siempre esa fracción propia, si tú lo divides, siempre el resultado en este caso, o esa fracción propia, siempre debe ser menor que 1. ¿Qué significa? Que el resultado al dividir esa fracción propia debe salirte valores menores que la unidad, o sea, 0,3, 0,4, 0,5, así, etcétera, ¿no? No debe pasar de 1. Deben ser menores, o sea, está el rango de 0 a 1 nada más. Entonces, por decir, eh, una fracción propia puede ser un ejemplo, ¿no? Puede ser un tercio, ¿no? Esa es una fracción propia, ¿sí o no? Un tercio, ¿sí o no? En este caso, tú lo puedes expresar de otra manera, ¿no? En número decimal, ¿sí o no? En este caso, si tú divides un tercio, te va a salir un valor en decimal, ¿sí o no? Otro ejemplo que tú puedes también tener justamente dentro de los valores, vas a ver que si tú divides eso, te va a salir un valor menor que la unidad. Así más o menos es el resultado, ¿sí o no? En este caso sería así, 0, periódico puro, ¿sí o no? Pero vas a observar que el decimal es menor que la unidad siempre. Otro valor puede ser también un quinto. ¿Cuánto viene a ser un quinto? ¿Cuánto? A ver, 0,2. 0,2. Y también está entre el rango de 0 a 1, no pasa de la unidad. No, esa es una fracción propia, acuérdate, ya, las fracciones propias son menores que la unidad, siempre, ya, fracciones propias. ¿Qué son fracciones aparentes? Son aquellas en las que el numerador es igual al denominador, por lo tanto, son iguales a la unidad, ya, muy bien. Las fracciones aparentes, si tú debes más o menos ya entenderlo, voy a observar que el numerador y el denominador son iguales, son dos cifras iguales. Es la división de dos números enteros iguales. Y si tú divides eso, te sale 1 siempre, ¿no? En mi ejemplo acá veo 6 entre 6 es igual a 1. O sea, también si yo pongo 3 entre 3, te sale 1. Yo coloco, a ver, otro ejemplo, 8 8 entre 8, 8 entre 8 te sale 1. Y así sucesivamente tú puedes ver que si tú divides un número, el numerador igual y también en el denominador son iguales, siempre te va a salir la unidad 1, ¿no? Justamente ahí está su gráfico y, y vas a ver que siempre te sale eso. ¿Qué son fracciones impropias? Son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto son mayores que la unidad. Entonces, acá es muy diferente. En este caso, las impropias son lo contrario de las propias. En este caso, el numerador va a ser mayor que el denominador, ¿sí o no? En este caso, vemos a mi ejemplo, 7 sextos es mayor que 1. Sí, si tú divides 7 sextos, el valor que tú obtengas siempre te va a salir mayor que la unidad. O sea, va a ser mayor que 1. Entonces, va a haber valores mayores que la unidad. Entonces, si tú observas el grafiquito acá, lo que pasa en el denominador, tú sabes que el denominador son las partes que se divide mi unidad y en el numerador son las partes que se toma, ¿sí o no? En este caso, yo he dividido una torta, en este caso acá un pastelito,
se divide en 6 partes iguales, ¿sí o no? Y lo que debo hacer en el numerador es tomar 7 partes de esa división. Entonces, mira, acá lo que ha pasado es que debo coger 7. Se ha tomado 6, pero me falta una parte, ¿no? Para que completemos los 7. Entonces, ¿qué ha pasado? Cojo otra parte, otra torta, y lo divido también en 6 partes iguales, y cojo la parte que me falta, sería acá. Entonces, completaríamos los 7 sextos, ¿sí o no? Pero las fracciones impropias, justamente ya te he dicho, que son valores donde justamente son mayores que la unidad. A ver, ponemos un ejemplo. A ver, 15 medios. A ver, ¿cuánto sale 15 medios? A ver, ¿cuánto es 15 medios? A ver, un ejemplo. A ver, ponemos ahí, perdón. A ver, ponemos un ejemplo. 15 medios. A ver, sería su valor 7,5. ¿Sí o no? ¿Ves? Mayor que la unidad te sale. A ver, otro ejemplo. 8 medios. ¿Cuánto es 8 medios? O 8 entre 2. Fácil. 4. ¿Ves? Es un valor mayor que la unidad. Otro, 17 medios. ¿Cuánto es 17 medios? 8,5, ¿no? En este caso, 8,5. Y así, ¿ves? Tú compruebas los valores que te puede salir, ¿no? Ese es generar las fracciones impropias, ¿no? Muy bien. Pasamos a otro punto. A ver, fracciones equivalentes. ¿Qué son fracciones equivalentes, jóvenes? Son aquellas que representan la misma cantidad. O sea, van a ser iguales, ¿no? Entonces, las fracciones equivalentes se puede determinar de dos maneras. Primero, por amplificación. ¿Qué es por amplificación? Tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. ¿De qué trata eso? A ver, vamos a ver un ejemplito, una fracción. Vamos a colocar, a ver cómo podemos amplificar esa fracción. Si inicialmente tengo 2 quintos, esta es la fracción, quiero amplificarlo. Ya sabemos, en este caso, el término de amplificar significa agrandarlo, ¿no? Aumentar. En este caso, ¿cómo vamos a amplificar esta fracción de 2 quintos? ¿Qué debemos hacer? Vamos a observar. Y ese el valor de 4 décimos. ¿Por qué salió 4 décimos? Se preguntarán. Si 2 quintos equivale a 4 décimos, ¿pero por qué? Le hemos amplificado. ¿Y por qué le hemos amplificado? ¿De qué manera ha pasado eso? ¿Qué hemos hecho? Le hemos multiplicado por 2 al numerador y también al denominador. O sea, para poder amplificar se debe multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número. En este caso, al multiplicar sería 4 décimos. ¿Se entiende, no? Esa es la manera de poder amplificar. También yo lo puedo seguir amplificando. A ver, ¿cómo sería la amplificación de esta fracción? A ver, puedo seguir amplificando y me resulta lo siguiente. Si yo quiero agarrar ahora el 4, yo lo quiero amplificar y lo voy a multiplicar por 5 y también al 10 por 5. ¿Y qué me va a dar ahí? A ver, 4 por 5, 20 y 10 por 5, 50. Y también este es el equivalente de 2 quintos como también de 4 décimos, ¿no? Pero no me parece suficiente, quiero seguir ampliando, entonces lo voy a seguir multiplicando ahora por 3 si yo deseo, lo multiplico, busco un número que yo quiera, lo multiplico por 3. La idea, la condición es que tú tengas que multiplicar ese mismo número tanto al numerador y al denominador, eso es lo que dice, ¿ya? No te equivoques ahí. Entonces si yo multiplico sería acá 60 y yo multiplico acá sería 150, muy bien. Entonces sería la parte importante de poder amplificar. Y sigo buscando más amplificaciones y yo quiero encontrar y puedes seguir tú. Eso no tiene fin, puedes seguir infinitamente ampliando, ampliando más, ¿no? Esa fracción, ¿no? Eso es lo que representa a una amplificación. Puedo ver otro ejemplo, a ver si se me ocurre, yo acá pongo 3 medios, ¿ya? Ese 3 medios yo quiero amplificarlo. ¿Qué debo hacer para amplificarlo? Voy a multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número, se me ocurre por 4. También acá por 4. Entonces, ¿qué debe darme como resultado? A ver, al haber multiplicado, lo estoy amplificando, sería 3 por 4, 12, y acá 4 por 2, 8, ¿no? Y ya está, ese es su valor equivalente a 3 medios, ¿no? Pero lo he amplificado.
Sigo queriendo amplificar. Muy bien, sigo haciendo eso. A ver, sigo buscando un valor. Ahora, ¿qué hago? Lo voy a multiplicar por otro valor que yo desee. A ver si me ocurre por 5 y acá también por 5. Tú puedes escoger el número que tú desees, pero tiene que multiplicar a los dos, al numerador y al denominador. Si acá yo multiplico este número por 5, me va a dar ¿qué número? 60, ¿no? Muy bien. 60. Y abajo sería 8 por 5, 40. Muy bien. Ese es el valor de la forma de amplificar. Correcto. Vamos ahora al segundo caso. Por simplificación. A ver, también se puede hacer por simplificación. En este caso voy a dividir el numerador y el denominador por un divisor común de ambos. O sea, acá es lo contrario a lo que hicimos en amplificación. Simplificación es dividir. En este caso vas a simplificar una fracción para que justamente esa fracción se reduzca. Si en este caso simplificar es reducir, ¿no? Achicar. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, 18/42 avos. Quiero reducir o simplificar esta fracción. Para eso tenemos que dividir tanto al numerador y al denominador por un mismo número. Tenemos que buscar divisores comunes para ambos. En este caso, ¿qué quiero hacer? A ver, busquemos un divisor común. A ver qué va a pasar. Me salió 9/21 avos. ¿Por qué salió? A ver, ¿qué ha pasado para que me salga 9/21 avos, no? En este caso, ¿qué he hecho? He dividido. ¿Por qué número? A ver, ustedes analicen, vean, ¿cuál sería ese número? A ver. Ahí está, mire. A ver, entre 2, ¿ves? Lo he dividido entre 2, tanto al numerador y al denominador, ¿ves? Y me salió 9/21 avos. Esa es la manera de simplificar, buscar divisor común para, para ambos, ¿no? En este caso. También yo deseo seguir simplificando. A ver, se me ocurre. A ver, puedo buscar un valor para seguir simplificando. ¿Qué debo hacer? A ver, se me ocurre seguir reduciendo. Todavía se puede reducir. En este caso, 9/21. En este caso lo puedo buscar un divisor común para ambos. Ten cuidado en eso. No solamente para 9 y para 21. No. Tiene que ser el mismo divisor común para ambos. En este caso resulta sería el valor de 3, ¿no? Lo voy a dividir entre 3 y me va a dar acá 3 y acá 7. Esa es la forma de simplificar. Muy bien, finalmente ya lo he reducido a 3 céntimos. En este caso, todas estas fracciones son equivalentes, pero cuando llegues a esta parte de justamente y verifica que si se puede simplificar o no, tienes que ver si es que ya llegó el límite. En este caso, 3 céntimos ya no se puede simplificar ya. En este caso, ¿por qué? Porque 3 se puede dividir entre 3, pero 7 no. O en este caso 7 se puede dividir entre 7, pero 3 no. En este caso tiene que ser divisores comunes para ambos. Esa es la idea, divisores comunes, ¿no? Es la forma de simplificar. Correcto. A ver, veamos otro ejemplo. A ver, acá a mi costadito. Si yo tengo 16/32 avos y yo quiero simplificarlo, ¿qué debo hacer? Inicialmente, ¿qué debo hacer? A ver, yo lo divido entre 2. ¿Le puedo sacar mitad a ambos, sí o no? A ver, entre 2. Y me va a dar acá 8 y acá me va a dar, ¿cuánto? 16, ¿no? Sigo queriendo simplificar porque todavía se puede reducir esto, no queda ahí, ¿no? Muy bien, sigo dividiendo entre 2 también, lo sigo haciendo. Lo puedo dividir entre 2, me daría acá 4 y acá daría 8. ¿Qué sigo? Sigo todavía poder simplificarlo, sí se puede. Ahora lo quiero hacer ya no por 2, a ver, lo puedo simplificar ahora entre 4. A ver, ambos, entre 4, ¿qué me va a dar? Porque ambos son divisores, tienen divisores comunes de 4. Entonces 4 entre 4, 1, 8 entre 4, 2. Entonces ya me, ya me resultó un medio. ¿Puedo seguir simplificando? No, porque ya no se puede, ¿no? Entonces, en este caso se quedó como fracción simplificada hasta su máximo, sería un medio, ¿no? Es la última reducción que se puede hacer, ya no se puede hacer más, ¿no? Entonces, ese es el valor de la simplificación. Muy bien. Así puedes hacer diferentes ejercicios y seguir simplificando, simplificando, o también puedes amplificar, ¿no? Como tú desees, ¿no? No tiene, en este caso, la simplificación sí se puede llegar a un fin, ¿no? A un valor que donde ya no se pueda reducir más, ¿no? En el caso de la amplificación, puedes extenderte hasta más y más, ¿no? Muy bien. Esa es la parte importante de lo que es equivalencia, ¿no? De fracciones. Muy bien. Entonces, finalizando todo esto, ya hemos visto todo lo que acontece a los números racionales. Entonces,
creo que hemos llegado a la parte final, ¿no? Casi ya hemos visto. Entonces, agradecemos a todos ustedes y espero que puedan volver a repetir el video, puedan ver y si es que algo no quedó claro, repítanlo por favor para que puedan entender más el tema. Está en sus manos, hijos. Gracias y hasta la próxima.